Muy buenos días. Hoy no voy a hacer una reflexión del Evangelio, sino que voy a hacer un comentario de algo que me ha impactado profundamente. Hace un tiempo logré por fin conseguir esos permisos para poder visitar a los presos políticos de Punta Peuco, el centro carcelario de Tiltil, que llaman ahora. Ya hemos visto que hace un tiempo, desde la presidencia de la República, se insistía en transformarla en una cárcel común para mezclar presos políticos con delincuentes. Que eso ya, no solo opinión mía, sino que opinión general es evidentemente una forma de querer molestar y seguir en este plan de venganza perversa del marxismo, de las izquierdas, contra todo el proceso del pronunciamiento militar que se dio a partir del año 73, cuando desde el Senado pedían a gritos, y el pueblo lo pedía con cacerolazos todas las noches, tanto en el barrio alto como en los barrios populares, que se frenara el caos que estaba provocando Salvador Allende en ese momento con su gobierno. Y fue tanto el clamor popular e incluso las peticiones del Senado, que en ese momento era Patricio Aylwin, quien fue después presidente de la República, que las Fuerzas Armadas entonces se vieron en la obligación de actuar. Y ese fue el pronunciamiento militar que paró el caos del marxismo en Chile, el único país que ha logrado pararlo, pero lamentablemente también somos el único país que volvimos atrás y le abrimos las puertas nuevamente después de haber tenido 14 años de esplendor en Chile, en donde el país de la ruina surgió a ser la primera potencia latinoamericana, pasando incluso por sobre Venezuela, que ya a esas alturas estaba siendo contaminada, siendo Venezuela, que fue el país más rico de América. Pues en esta escalada de venganza perversa y maldita de las izquierdas, el gobierno saliente, que le queda apenas un mes para finalizar funciones, ha empezado una escalada violentísima, absolutamente contraria a toda razón y a todo derecho humano de los que tanto hablan pero que no respetan. Y no solo han lanzado leyes en calidad de urgencia, que ya sabemos, toda la propaganda previa a las elecciones que hablaba de educación de calidad y gratuita, de mejoras en el servicio de salud, de las pensiones para los jubilados y todo, nada de eso, de ese programa político maravilloso que presentaban, nada de eso se cumplió. Y las urgencias han estado siempre remitidas en tres aspectos fundamentales: la perversión de los niños en los colegios con estas ideologías LTGB y todo lo demás, del aborto en todas circunstancias, no solo las tres causales, y además la eutanasia. Pues como eso, durante los 4 periodos de este ineficiente gobierno que tuvimos, absolutamente incapaz de hacer nada, un verdadero títere en el poder, ahora están acelerando en calidad de urgencia el aborto, la eutanasia. En una primera instancia fue rechazado, pero van a insistir. Pero paralelo a eso, han hecho algo que es una salvajada. Hace más o menos 20 días, un poquito más, ya habían intentado meter, y de hecho hay un preso común, que gracias a Dios no es un violentista, sino que es una persona que está presa por violación, y que además ha tomado conciencia de la brutalidad que hizo, y es una persona con la cual yo he hablado y está bastante arrepentido. El asunto es que
quisieron meter otros presos y la Seremi de Colina intervino ahí diciendo que era imposible porque de hecho no tienen agua potable ni tampoco hay alcantarillas. Entonces, perdónenme las palabras, pero la mierda anda por los canales ahí. Sin embargo, los presos de Puerto Peuco, que son gente con una dignidad extraordinaria, habían transformado eso en un lugar, si no acogedor, por lo menos vivible. Habían hecho algunos jardines, los familiares compraron carpas para que tuviesen algún lugar donde estar protegidos del sol y no estar a la intemperie. Viven igual en las piezas, un poco hacinados, pero han sido capaces de soportar eso y de llevarse bien en armonía y en la esperanza de que un día se haga verdaderamente justicia. A mí cuando llegué a Punta Peuco me impresionó que hay gente, es cierto, hay gente de mucha edad y bastante enfermos y algunos han muerto ahí esperando que se haga justicia, porque el 80% de los presos que están ahí no tuvieron nada que ver en cuanto a órdenes con el pronunciamiento militar. Eran gente de bajo grado, los más altos grados de esa época que están presos ahora eran tenientes o capitanes jóvenes que lo único que hacían era obedecer. Porque si hay algo extraordinario dentro de la cultura y dentro de la libertad occidental y de la democracia, es que hay una jerarquía y unos mandan y otros obedecen. Y el que obedece no se equivoca, y en el caso de las Fuerzas Armadas están hechas y formadas precisamente para situaciones como la que se estaba viviendo en Chile, lo que significa que su acción fue una acción necesaria y totalmente legal. Derechos Humanos no podría intervenir si fuese realmente imparcial y no fuese una institución que defiende derechos políticamente comprometidos. Y políticamente comprometidos, hablemoslo claro, con la izquierda y con el totalitarismo mundial. La mano negra de este gobierno mundial invisible que hay en todas estas logias masónicas y todas estas logias particulares que en el fondo tienen distintos nombres, pero son en definitiva una misma cosa, ¿no? El Bilderberg, el Club de Roma, en fin, hay muchísimas. Son unos nombres muy lindos y muy altisonantes que hay por ahí, pero que pertenecen a una misma realidad. Esa misma realidad es la que está actuando ahora en una forma que realmente da ira y da pena. Han llegado, pese a que la Seremi de Salud de Colina intervino, de Tiltil, intervino y dijo que no era posible meter más gente, igual llegaron personas a romper jardines, a romper suelos, a armar bulla y a incomodar a los presos que están ahí, que estoicamente soportaban y seguían, la mayoría gente de fe, rezando, pidiendo a Dios justicia, junto con las ONG que hacen lo imposible por ayudarles, pero que los gobiernos que se dicen populares no hacen caso y siguen en su autoritarismo partidista y maldito. Como si eso fuera poco, me he enterado, y esto es noticia pública, que han llegado sin autorización de nadie y sin que sepa quién dio la orden, pero evidentemente es la mano negra que está detrás del gobierno de Chile y del títere que está en la cabeza, llegaron a destruir la biblioteca que con esfuerzo de las familias y de gente que los ayuda de buena voluntad habían logrado formar para tener por lo menos un esparcimiento, un lugar donde leer y pasar el tiempo. Y la han destruido. 4.000 volúmenes que los han destruido las estanterías. Eso es maldad perversa y demoníaca. Y en ese sentido me quiero remitir a las Escrituras, porque es cierto que da ira y uno desearía vengarse y hacer algo en contra de esos. Pero según las Escrituras, no tenemos que olvidarnos que Dios, si no quiere, al menos permite la acción humana, aunque sea perversa,
porque Él es el Señor y Él es el Señor de la justicia y Él hará justicia. Y en ese sentido, la Escritura es muy clara. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando supe la noticia es el Salmo primero. Ese salmo es muy interesante. Dice, no sufras por los malvados, no envidies a los que obran mal. Se secarán como la hierba, como el césped se agostarán. Mira a tu alrededor, ya no están. Todos estos que están haciendo daño, por mucho que, por ejemplo, el actual presidente se vaya con un sueldo vitalicio y una casa grande, que no mansión, porque han hablado de una mansión, es una casa grande, yo no la compraría, no, es de mal gusto. Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Por mucho que se vaya con sueldo vitalicio y casa grande, como digo, no prosperará. Porque lo dice el Señor. Porque evidentemente podrían decir que es un enfermo mental, que tiene tratamiento psiquiátrico, todo eso puede ser verdad. Yo no lo sé, no sé si esos documentos que se han mostrado son ciertos, pero la verdad es que si uno ve su actuar, es una persona que evidentemente, si no es un borderline, está casi al punto del autismo y es una persona evidentemente como concientizado en una dirección. Y habla muy bien, pero uno se da cuenta que son puros eslogans lo que él dice. No prosperará. Y los que están con él tampoco. Pero hay otra cosa que es mucho peor, que es más suave aparentemente, pero que es terrible, que dice, con la vara con que midas, se te medirá, porque no habrá misericordia para quien no hizo uso de misericordia. Y la justicia de Dios es tremenda. Entonces, ¿qué nos invita Dios ante esta situación? Aplaca tu ira, reprime el coraje, dice el Señor. Orad por los que os persiguen, haced el bien, bendecid a los que os maldicen. Honestamente, yo como cura debería hacer todo eso. De mi corazón no sale la bendición. Jesucristo en la cruz decía, perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Sinceramente, estos saben lo que hacen, porque lo están haciendo por venganza, porque el gran escándalo y el gran dolor de los marxistas en Chile es que el presidente Pinochet logró levantar el país contra toda circunstancia. Y además, precisamente lo que lo marca como no dictador, y eso ellos van a machacar y van a hablar del dictador, uno se mete hasta en Wikipedia y hablan del dictador. Todo eso está manipulado. Sabemos que los medios de comunicación todos están manipulados por este gobierno mundial de la sombra. Pero la prueba máxima de que no era un dictador es que él en el último plebiscito dijo, si dicen no, yo entrego el poder. Y lo entregó. Eso no lo hizo Fidel Castro, no lo hizo Raúl Castro, no lo hace el de Nicaragua, no lo hizo Maduro, ni lo ha hecho ningún tiranillo de poca monta que ha habido en el mundo. Porque puede que tengan mucho poder, pero la verdad es que el único que tiene el poder es el Señor. Entonces, a los cristianos, ¿qué nos corresponde hacer si queremos ser verdaderamente cristianos? Orar, pedirle al Señor que haga justicia, intentar tener compasión por los pobres desgraciados que no saben lo que hacen y esperar lo que Dios hace. Ahora, si tú puedes hacer algo por el lado de la ley, porque tienes un puesto importante en una ley, creo que es necesario empezar a moverse y empezar a hablar. Porque lo que se viene, no crean que el nuevo presidente, el señor Kast, va a poder hacer algo. Ya están preparando la fiesta del segundo estallido delictual, que eso fue la verdad. Además ya se sabe, y bueno, siempre se supo, solo que ahora salió a la luz, que eso fue fraguado por Venezuela, por el gobierno de Maduro. O si no, no se podía justificar esa coordinación tan típica de los narcotraficantes, de las guerrillas o de los paramilitares.
pues a orar por ellos, porque la justicia de Dios es tremenda y la vida que les espera yo no la quiero ni para mi peor enemigo. Pongámonos a rezar para que el gobierno que viene pueda tener la fuerza para combatir el mal que ya está fraguando sus atentados y sus acciones. Y también roguemos para que la Iglesia abra la boca y no se quede muda como lo hacen hasta ahora. Espero escandalizar a algunos. Que tengan un buen día.